En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Buenas tardes para todos nuestros oyentes. Nuestra querida Thaís está en el tráfico, ya está a punto de llegar, así que vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy deseándoles buen provecho en el espacio de Thaís Peñalver. Y hoy, como todos los jueves, estaremos analizando el acontecer internacional, que ha estado realmente muy movido en las últimas 2 semanas y especialmente en lo atinente a nuestro país. La semana pasada, el Grupo de Lima, este grupo de países que se conformaron como un grupo de trabajo luego de que fueran boicoteadas una tras otra las posibilidades de que la Organización de los Estados Americanos pudiera dar una luz venezolana, emitieron un documento la semana pasada, el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el cual dejaban claramente sentado cuál era la posición de este grupo muy importante de países, donde por cierto hay unos del CARICOM, y además instaban al no reconocimiento del proceso de elecciones convocados por la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además agregaban que el resultado de dicho proceso, si se realizaba el 22 de abril, no iba a ser reconocido por ninguno de los países que hacen parte del Grupo de Lima. Esta declaración ha sido la más clara, la más contundente y la que colocó definitivamente el asunto político de Venezuela en el medio de la discusión, no solo de América Latina y el Caribe, sino a los propios actores dentro de nuestro país a que asumieran de una vez por todas una posición. ¿Por qué? Porque si más de 15 países dicen nosotros no vamos a reconocer la elección y tampoco el resultado, era prácticamente imposible que los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición que agrupa a los partidos políticos de oposición en Venezuela, pudiera tomar la decisión de poner, habida cuenta de que se entendería que entonces estaría legitimándose un proceso que nació de manera ilegítima, porque fue convocado por un órgano ilegítimo como la Asamblea Nacional Constituyente, y peor aún, si participan y legitiman la elección, el presidente Nicolás Maduro saldría de allí reclamando y aclamándose como el legítimo presidente de la República. Un proceso que está plagado de fraude, no desde ahora, desde el año 2004 se ha venido realizando una ingeniería financiera gigantesca para el fraude en nuestro país. Y esta decisión del Grupo de Lima colocó las cosas en su justo lugar. Yo había colocado en mi cuenta de Twitter un tweet que
Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La enfermedad de Parkinson hoy en día se considera una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, no debe ser tratada en forma individual. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, más allá de los métodos, si utilizamos el analítico o si utilizamos el global, más allá de los métodos, lo que debemos tener es una estrategia que yo llamo el amor por la lectura. Iniciarnos con amor y que en nuestra casa existan libros llamativos para los niños. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos participación. Estás acostumbrado a escuchar: ejerce tus derechos ciudadanos. Pero, ¿cómo se come eso? Con Constitución y Calle. Acompaña cada semana a Paola Bautista de Alemán y Juan Miguel Mateos y aprende a entender cuáles son tus derechos y deberes y cómo ejercerlos. Constitución y Calle, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y RCR.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Sí, buenas tardes, maravillosa audiencia de Caracas Radio. Pido excusas por no haber podido llegar a tiempo. Todavía estoy en mi vehículo, pero estoy con ustedes. La comunicación con María Teresa, que nos está dando una explicación importantísima, se escuchaba entrecortada. Bueno, ustedes saben que nuestras líneas telefónicas, nuestras líneas de internet aquí en Venezuela no son las mejores. Mejores son las de África. Si nos metemos en Google y buscamos cómo es la banda ancha en África, veremos que en África tienen mucha mejor calidad que nosotros aquí en Venezuela. Y por supuesto las vías de comunicación, pues solamente contamos con las autopistas que construyó la democracia durante estas casi 2 décadas de chavismo, con todo el dinero que se recibió, mucho más, por cierto, que el que se recibieron los 40 años de la democracia, pues no hay autopistas y deciden limpiar la autopista a plenas 12 del mediodía. Pero ya estoy en la radio, ya estoy con ustedes, y si María Teresa me está escuchando, pues podemos continuar con ella. Sí, Thaís. Okay. Sí, Thaís. Vale. Gracias, María Teresa, por el quite, por esos minutos. Venía, de verdad, encantada escuchándote. Pero no sé hasta dónde me escucharon, porque lamentablemente la comunicación se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Vamos a estar más incomunicados acá en Venezuela, porque este proceso avanza. Este proceso lamentablemente avanza. Sí, ya llegué, ya estoy acá en el estudio, pido excusas de nuevo,
Pero bueno, todos sabemos que estos inconvenientes pueden presentarse. Yo estaba tratando de explicar la importancia del documento del Grupo de Lima de la semana pasada, y creo que sirvió para colocar las cosas en su justa dimensión y obligó a los actores políticos dentro de Venezuela a asumir una postura que prácticamente era reclamada por todos, que era el no participar en una elección que a todas luces es fraudulenta y que lo que busca es legitimar a un gobierno ilegítimo, que fue convocada por una institución ilegítima, y que el mundo fuera de Venezuela, ya no solamente América Latina, sino otros actores como la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, también han dicho que no van a reconocer el resultado, por lo cual ningún político sensato dentro de Venezuela debía prestarse para participar. Acabo de leer hace pocos minutos que Claudio Fermín, que había postulado su nombre, ha decidido declinar, y yo creo que en esa misma dirección se van a pronunciar algunos otros. Por allí, el que pareciera que está más afanado y más desesperado por ser candidato es Henry Falcón. O comprometido, María Teresa. O comprometido, luego de que fue un pésimo gobernador del estado Lara, y que todos sabemos cuáles son sus antecedentes políticos. Y perdió, ¿no? Él perdió en las adjudicaciones de las gobernaciones, él perdió Lara. No lo adjudicaron. No lo adjudicaron, porque entonces, acuérdate que no es una elección, es una adjudicación. Por eso, no le adjudicaron Lara, o sea que perdió Lara, y ¿qué le hace pensar a este señor que puede ganar la presidencia? Pero es que yo creo que nuestros oyentes están claros que no hay absolutamente nadie que pueda ganar, porque no es una elección. Tú votas, pero no eliges. Y entonces ya adelantaron además que no es solamente la elección del presidente de la República, sino que van a disolver la Asamblea Nacional, lo cual es un golpe de Estado. Disolver anticipadamente la Asamblea Nacional en nuestro sistema jurídico no está previsto. Eso está previsto en los sistemas políticos parlamentarios, donde tú puedes disolver de manera anticipada las asambleas o los congresos y llamas a una nueva elección, porque de esa elección surge el nuevo líder. Pero en Venezuela no, en Venezuela las elecciones son cada 5 años, de acuerdo a lo que establece la Constitución vigente de 1999. Y además que van a convocar elecciones también para los consejos municipales, es decir, caída y mesa limpia. Pero lo que quiero terminar mi idea en el tema internacional, y es que la Declaración de Lima tiene unas consecuencias muy importantes, no solamente desde el punto de vista de la política interna de Venezuela, sino en la postura que están adoptando los países fuera de nuestra frontera. Y creo que además, con esta consolidación de un grupo que estuvo apoyando a la mesa de diálogo en República Dominicana, que estuvo vigilando Chile y otros en ese proceso que no tuvo ningún resultado, es posible que ahora el debate sobre el tema venezolano vuelva a la Organización de los Estados Americanos, y que aquellos países del Caribe que boicotearon y utilizaron sus votos para impedir que se aplicara la Carta Democrática Interamericana, hoy estarían mucho más favorables a que en el marco de la OEA se vuelva a discutir el tema de Venezuela, y eso lo ha venido impulsando de manera muy fuerte el gobierno de Brasil, Thais. Sí, María Teresa, estoy viendo en las noticias que desde ayer que la MUD hizo una declaración y que los comentarios no son favorables. Quería conocer tu opinión sobre el contenido de ese documento, que de acuerdo nada más con lo que tú has descrito hace unos minutos, era como para hablar de forma contundente de una vez, porque la amenaza es total, hacer barrida y mesa limpia, o sea, se cogen el país para ellos y todo el mundo se calla. ¿Tú crees que ese documento está acorde, está a tono con los tiempos, con la amenaza que se cierne sobre todos los venezolanos, sobre Venezuela entera como país, como nación, y sobre todo para quienes todavía estamos aquí en pie de lucha? ¿Qué nos queda? Pero no me respondas ahora, María Teresa, porque tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos. Ya regresamos. Usted escucha
Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Continuamos al aire en Buen Provecho. Estamos conversando con la profesora María Teresa Velandria. Te preguntaba, María Teresa, antes de ir a la pausa, ¿qué opinión te merece el contenido de ese documento que describió la MUT diciendo que no iban a participar en estas elecciones? Oye, no tenías más sencillo. es que me interesa muchísimo tu opinión, porque... Claro, perdonen que use una expresión tan absolutamente nuestra, ¿no? No tenías más sencillo, pero... No, sencillo no hay, sencillo no hay. No, yo sé, no hay sencillo, no hay dinero, no hay para pagarle a los viejitos, no hay efectivo, las transferencias se caen. Yo sé en el país en el que vivimos. No, mira, vengo de presenciar un episodio en una clínica. Un señor tenía que hacerse un examen de próstata y le dijeron que no hay reactivos para su examen de próstata y está urgido. O sea, eso se multiplica a millones en este país. Es terrible. Sí, lo sé. Mira, el documento a mí no me gusta. Debo decir que estoy de acuerdo que finalmente hayan dicho algo. Creo que se tomaron mucho tiempo, pero el documento no me gusta porque el documento es confuso y bueno, al final nadie puede escribir lo que no está dispuesto a defender. O sea, a mí lo que me cuesta es, sabemos que hay muchos intereses allí gravitando en torno a algunas cosas y bueno, dijeron algo, ¿no? Y para la gente que todavía tiene alguna esperanza en que la MUT pueda conducir el proceso de transición y cambio hacia la democracia, pues probablemente es mejor que hayan dicho eso, aunque está un poco enredado, a que no hayan dicho nada. Yo creo que también el documento está escrito a varias manos, o sea, tú te das cuenta que ahí no hay un hilo conductor, sino que probablemente estos asesores que tiene la mesa, cada uno trató de incorporarle algo para que fuera... para que esas líneas fueran hacia un determinado segmento o por lo menos para justificar su participación dentro de una asesoría, y los que siempre fuimos escépticos del proceso de diálogo y lo criticamos abiertamente, como tú y como yo y como otros, que nos acusan por supuesto de esquiroles, de rompedores, de etcétera. Yo debo decir que el documento no me gusta, pero es mejor que hayan dicho algo. Ahora, les toca efectivamente conformar un frente nacional para la reconstrucción yo no quisiera hablar de reconstrucción, para el nuevo país. Nosotros no podemos reconstruir sobre las bases de algo que no existe. Reconstruir después sí quedará algo, ¿no? Exacto, pero no queda nada. Construir. Así es. Y hay que hacer una transición en todos los ámbitos, porque es que si fuera que está dañada una parte del país, tú dices, bueno, perfecto, la economía. No, pero tenemos lo social, lo económico, lo político, lo militar. Es decir, son tantas las cosas que están mal que además la MUT tiene una doble tarea. Una, recuperar la confianza de la gente. Dos, rescatar la credibilidad del ciudadano en sus acciones. Y tres, unir a todo el mundo en un proyecto que incluya a aquellos que ellos mismos han desdeñado porque consideran radicales y que han terminado teniendo la razón. Entonces, si ellos logran, digamos, conjugar esos tres elementos y no hay por allí unas voces que siguen diciendo que es que hay que ir a participar como sea, pareciera que no han entendido que desde el año 2004 el sistema electoral
está hecho con una ingeniería para que tú no puedas ganar, yo creo que podríamos tener, entonces, darle el beneficio de la duda, Thais. Es lo único que puedo decir. Yo quería, y yo sé que tenemos una temática internacional importante que has planteado por el programa de hoy, pero también quería hacerte otra pregunta, María Teresa. Dime. La situación que tiene Venezuela hoy, donde se ha convocado, elegido e instalado una constituyente que es ilegal, como todos lo sabemos, como lo decimos y lo repetimos en este programa, todos nosotros, que se imponen por medio de programas de televisión, se imponen por medio de esa constituyente decisiones hacia los venezolanos, que tienen que ver con nuestro futuro. Un país que ya no es un país, un gobierno que ya es señalado abiertamente por el mundo moderno, como tú lo llamas, como una dictadura. Una situación donde ningún venezolano ya casi se sostiene en pie. Aquí hay familias que ni siquiera comen una vez al día, sin ni hablar del drama de los medicamentos y quienes mueren por falta de medicamentos o insumos médicos. ¿Se puede hablar de elecciones en este momento? ¿Puede la oposición política venezolana y la sociedad civil creer que todavía estamos en condiciones de buscar unas elecciones con un CNE y un parapeto libre, transparente y con invitados internacionales? Estamos nosotros, tú que conoces al mundo, que analizas los demás países, nosotros estamos en una situación para pensar en eso. Mira, Thais, no. Si las elecciones hubiesen sido convocadas por el CNE a mediados de año, probablemente hubiera sido más difícil oponerse. ¿Por qué? Porque el órgano que debe convocar la elección, aunque sabemos que los rectores que lo integran tienen su periodo vencido y no fueron sustituidos como debió haberse hecho el 1 de enero del año 2016, cuando se instaló la nueva Asamblea Nacional. El primer acto no debe haber sido otro, no sacar los cuadros de Chávez, sino nombrar los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Probablemente el mundo no se hubiera opuesto de manera tan frontal a la convocatoria de la elección. ¿Por qué? Porque las particularidades de si los rectores están vencidos o no es un asunto de política interna, pero es el órgano que la Constitución señala como aquel encargado de convocar la elección. Entonces, si eso hubiera sido en junio y convocan la elección para diciembre, digamos que hubiera sido muy difícil para la comunidad internacional oponerse. El asunto es que la fecha la convoca la Asamblea Nacional Constituyente, órgano ilegítimo, y además se hace mediante la ilegalización formal de los partidos políticos que inició el Consejo Nacional Electoral. Entonces ahora el gobierno está tratando de lavarse la cara invitando una comisión de las Naciones Unidas. El sistema de evaluación electoral más depurado que existe es el sistema de la OEA. De hecho, las misiones de observación electoral de la ONU reciben la asesoría de la Organización de los Estados Americanos. De paso ya respondieron, María Teresa, dijeron que ellos no habían, ya respondieron, dijeron que eso no es cierto, que ellos no vienen, y ellos no vienen, ni los han invitado, ni han pedido que los inviten, que no saben de dónde se sacaron eso. Y acuérdate además que el régimen sustituyó la figura de la observación internacional formal con mecanismos, guías, etcétera, que pueden garantizar si la elección se hizo de manera adecuada o no, lo sustituyeron por las acompañantes, que no son otra cosa que los amigos ideológicos del Foro de Sao Paulo, los amigos ideológicos de la izquierda caviar de Europa, que van a Venezuela, se pasan 2 semanas, los pasean por los centros electorales, pero que no tienen ninguna capacidad de generar informes creíbles sobre un proceso electoral que ya sabemos desde hace muchos años no se realiza de acuerdo a los estándares internacionales para que la elección sea libre, justa, transparente y sobre todo que su resultado sea efectivamente la expresión de la voluntad de la gente. En estas condiciones, de la manera como fue convocada, es lo que genera, junto a otra cantidad de factores como la violación masiva y sistemática de derechos humanos, la masacre del Junquito, la crisis humanitaria, la crisis migratoria, que la comunidad internacional dice, así no. O sea, yo creo que el gobierno incluso se equivoca en la forma como convoca la elección. ¿Y tú no ves una cantidad de errores cometidos por esta gente?
Luego de haberlo visto tú y yo y muchísimos analistas, la llegada, el auge, el delirio a lo largo de estas casi 2 décadas, donde prácticamente no cometían errores, o si los cometían, nuestra oposición no estaba tan preparada como para responder a esos errores y aprovecharlos políticamente. ¿Tú no ves, como yo sí lo estoy viendo, María Teresa, muchos errores cometidos a lo largo de todos estos tiempos, los últimos días? Ya convocar, barrer con la Asamblea Nacional, ya pretender eso, ya pareciera que son los latigazos de una pelea interna dentro del chavismo, o lo que queda del chavismo o el madurismo, y en esa pelea interna se van a llevar a Venezuela entera. Oye, es que lo que pasa es que yo no creo en esa tesis de que hay peleas internas visibles. Quizás los errores puedan ser una manera de advertir que hay algunas disputas internas, ¿no? Pero el asunto es que los incentivos para permanecer unidos son más grandes que las disputas internas que tienen dentro del oficialismo. Quizás la más clara y la más evidente ha sido la creación de este nuevo partido político, Somos Venezuela, y que algunos actores del oficialismo han salido a decir, no, es que los verdaderos chavistas estamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso hay que mirarlo, digamos, con cierta... Pero sí, estoy de acuerdo contigo, se están cometiendo errores. Yo no sé si por disputa o por incompetencia, ineficiencia, ineficacia y todo lo demás. Y es no entender, no poner un oído en tierra sabiendo lo que está pasando en el país, pero eso le ocurre a todos los gobiernos totalitarios. Es decir, nosotros estamos sufriendo lo que otros países pasaron y uno aspira a que sean los últimos momentos de gobierno que se desmorona. Ahora, dentro de esta larga lista de errores consuetudinarios y sistemáticos, ¿crees que el petro, la moneda, forma parte de uno de esos? Bueno, sí. Para poner a nuestros oyentes en sintonía. El petro es una criptomoneda. Las criptomonedas hacen aparición en el escenario internacional hace unos 2 o 3 años. La primera es el Bitcoin, es la que todo el mundo asocia con las criptomonedas. Luego hay otra gran cantidad, se pueden meter en internet, las ven, Ethereum y otras. Y que la virtud que tienen, yo no tengo la confianza, pero la virtud que tienen como moneda o como moneda de intercambio es que justamente carecen de regulación estatal, no tienen respaldo, es decir, dentro de los atributos de la criptomoneda es, 1, no tienen respaldo de nadie. 2, se transan en el mercado informal entre personas que no se conocen a lo largo del mundo. 3, su cotización depende estrictamente de la oferta y la demanda. Y 4, el carecer de regulación es lo que ha hecho que las criptomonedas en general estén siendo investigadas por los mecanismos formales de los sistemas financieros para identificar los flujos de capitales ilegales que se pueden estar empleando para comprar y vender este tipo de moneda. Que un gobierno haya decidido emitir una criptomoneda y además respaldarla con una producción de petróleo que nadie puede comprobar, porque incluso la Organización de los Países Exportadores de Petróleo señala una cantidad inferior a la que el propio gobierno de Venezuela declara. Primero, hay que decir que es novedoso, sin duda, pero en segundo lugar eso debe ser otro gran negocio para alguien del oficialismo, y además lo que busca esta petromoneda, esta criptomoneda, es evadir las sanciones internacionales que han sido impuestas a los ciudadanos que integran el régimen por una parte, pero por otra, como se prohíbe dentro de la sanción, y eso tú lo has explicado muy bien, que las empresas tengan negocios con personas que están en las listas. Evidentemente, dentro del esquema político de Venezuela, ¿quiénes son los que están al frente de las empresas? Los mismos que están sancionados. Entonces, las empresas extranjeras no pueden hacer negocios con personas que están en la lista. Esta criptomoneda busca evadir los controles, pero en la ley norteamericana de sanciones, y se puede consultar en la página del Tesoro, establece claramente que tampoco se podrán realizar operaciones en estas nuevas criptomonedas
y esa incluye al petro. La OFAC ya en enero la colocó entre las ofertas que buscan evadir las sanciones. De manera que si creen que con esta moneda, con este petro, esta moneda particular que va a estar al margen de la legislación que rige el control financiero internacional, pues van a quedar en lo mismo. Porque incluso hasta la semana pasada, países que no están dentro de la Unión Europea se sumaron a las sanciones, María Teresa. Sí, eso a mí me llamó mucho la atención, pero es que tiene sentido. Es decir, si tú eres un país que tiene negocios con la Unión Europea y la Unión Europea sancionó a un grupo de ciudadanos dentro de un país, tus negocios, así tú no seas parte de la Unión Europea, se van a ver afectados si tú haces algún tipo de comercio con estas personas que están sancionadas. Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y lo otro es que a mí me llamó la atención, por ejemplo, la inclusión de Liechtenstein, porque cualquiera que sepa un poquito de finanzas sabe que Liechtenstein está considerado como Andorra un paraíso fiscal. Entonces, o fue que la Unión Europea le dijo, tienen que identificar cuáles son los fondos que tienen de los venezolanos en Liechtenstein, o Liechtenstein se está curando en salud antes de que efectivamente la Unión Europea le sancione por tener cuentas de venezolanos. Claro, eso es lo que creo. Además, la OFAC le hizo énfasis en decirles, alertarles que quien hiciera negocio con estos sancionados estaba cometiendo un delito. Entonces, una cosa es lavar dinero de otras vías, de otros personajes, mafias, otro tipo de delincuentes, y otra muy distinta, unos personajes que están sancionados por la Unión Europea, por Estados Unidos. Y por los Estados Unidos. Así es. Y por Canadá también. Entonces, creo que, digamos, hace algunos años yo decía que a los dictadores del siglo XXI le quedan menos aeropuertos donde aterrizar si deciden irse. Como era la tendencia en los años 70 y 80, que bueno, agarraban todo su dinero, incluso Pérez Jiménez, y se iban a vivir a otro país. Ahora hay menos aeropuertos donde aterrizar, por una parte, pero por otra hay menos países también donde esconder el dinero producto de las actividades ilícitas. Bueno, si tienen en Cuba y en Corea del Norte pueden aterrizar, allí se pueden ir, pero allí no les gusta. Oye, es que yo creo que un exilio en Corea del Norte sería bastante aburrido. Bueno, eso se lo buscaron, yo creo que se lo buscaron. ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo va el mundo, María Teresa? Bueno, el mundo va por otra parte. Hay dos noticias. Hay una noticia hace un par de horas de que un terrorista suicida se inmoló frente a la embajada de los Estados Unidos en Montenegro, detonó una bomba y luego se suicidó, y eso, digamos, ha generado algún tipo de preocupación en las agencias de inteligencia, porque Montenegro es uno de los países que integró en su momento Yugoslavia, y digamos, eso ocurrió el día de hoy, hay alguna preocupación. Y también en lo que atañe a nuestro país, la preocupación que hay en Colombia, Brasil y Guyana con la crisis migratoria de nuestros ciudadanos. Mira, pero vamos a una pausa, María Teresa. Vamos a una pausa. ¿Cómo no? Y volvemos con este tema importantísimo y los movimientos militares, la crisis humanitaria y los movimientos militares de estos países y sus fronteras con Venezuela. Ya volvemos, amigos, con la profesora María Teresa Velandria en Venezuela y el mundo. En Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Radiadores Hidalgo Monroy. Venta, reparación, reconstrucción y montura de todo tipo de radiadores y tanques plásticos. Radiadores Hidalgo Monroy, profesionales con más de 30 años de experiencia en el ramo. Estamos en Minas de Baruta frente al ambulatorio, Urbanización El Peñón Baruta y en La Gonzalera, San Antonio de los Altos. Llama al 0412-710-0644. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos.
En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Dergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, a Linen Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @Linen Shop, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Linen Shop es moda y algo más. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos en Buen Provecho. Estamos conversando con la profesora María Teresa Velandria, Venezuela y el mundo, y básicamente estamos hablando de Venezuela. Esa situación, la gente no se daba cuenta, y teníamos a Tomás Páez diciéndole el éxodo, la diáspora, hasta escribió un libro sobre la cantidad de venezolanos que salían y comenzaron a salir, y resulta que ahora, María Teresa, los venezolanos en el exterior somos un problema, y sobre todo los que están cruzando a diario las fronteras de Colombia, Brasil y Guyana. Mira, Thaís, quienes habíamos dicho que esto iba a pasar, que venía una crisis migratoria gigantesca parecida a los refugiados, decía, huyendo de guerra, obviamente nos tildaron de locos, de radicales, de que eso no iba a pasar, que perdieron la vida en un naufragio tratando de llegar a Curazao. Pues esta crisis humanitaria de proporciones ya consideradas como por ACNUR, que es la Agencia Internacional de los Refugiados de Naciones Unidas, como una de las crisis más importantes de refugiados del mundo, después de la crisis de Siria, ha puesto en alerta a los países de la región. Y hace 2 semanas hubo una movilización de tropas en la frontera. Yo creo que ahí ocurrieron 2 cosas. La primera, un enorme aparato de propaganda dentro del régimen venezolano para poner en alerta innecesaria e injustificada a la gente sobre la movilización de tropas de otros países hacia la frontera, quizás con la intención de que la gente creyera que había efectivamente una amenaza contra el país. Yo creo que ahí el aparato de propaganda fue muy eficaz, muy efectivo, porque la gente realmente creyó que estaba pasando algo. Eso por una parte. Y no estaba pasando nada. La segunda es que la movilización de tropas desde los países hacia la frontera tiene un sentido absolutamente racional. Cuando un país comienza a recibir una oleada de refugiados superior a las 45.000 personas por día, tiene que reforzar sus fronteras. Fíjense que no ha habido cierre de la frontera, ha habido un reforzamiento de la seguridad de los países vecinos en la frontera con Venezuela. Lo hizo Colombia por 2 razones. La primera, desplazaron algunos militares hacia las trochas. Y en segundo lugar, hay un recrudecimiento de la violencia guerrillera en Colombia a través de ataques que ha estado perpetrando el Ejército de Liberación Nacional en el Caño Limón Coveñas, en el oleoducto, y en todo el corredor en el cual el ELN siempre ha estado activo. Ese corredor va desde Guainí a Bichada y una parte del Cesar en Colombia, frente a nuestro estado Amazonas, nuestro estado Apure y nuestro estado. Siempre ha estado allí el ELN. El ELN además se está beneficiando de la situación migratoria venezolana, y es que está reclutando jóvenes que están huyendo de Venezuela. El caldo de cultivo
para tener gente dentro de la guerrilla en Colombia era precisamente la pobreza, la falta de empleo y la exclusión social. Y hay muchos jóvenes que están cruzando la frontera con Colombia que se están integrando a las filas del ELN. Eso tiene una explicación de por qué Colombia moviliza soldados hacia el territorio. Y también la tiene la de Brasil y también tiene la de Guyana. Brasil, el propio presidente Temer visitó el estado de Roraima. ¿Y qué decidieron allí? Que la ciudad de Pacaraima no tiene la capacidad para recibir ese flujo migratorio y las personas están realmente pasándola muy mal. Le dan entonces la orden a las unidades élites del ejército que patrullen y vigilen. La gente que está llegando a Roraima, dicho por los brasileros, es gente muy, muy pobre, sobre todo de las comunidades indígenas, y brindarles apoyo y ayuda. Pero no debemos olvidar que en toda crisis migratoria, como ocurrió en Siria, se cuelan elementos que para las agencias de inteligencia son de interés. ¿Por qué? Porque si te llegan 45.000 personas, unas tienen documentos y otras no, allí puede colarse cualquier indeseable y que puede generar una situación de amenaza para alguno de los países vecinos. Y allí es donde los gobiernos de la región y los vecinos están prestando más atención. Por eso deciden instalar campamentos para identificar a las personas que están cruzando la frontera y tratar de mitigar el riesgo de que en ese flujo migratorio se cuelen delincuentes, personas solicitadas por las autoridades e incluso personas con documentos de identidad venezolanos pero que no hablan español. Y entonces allí es donde están poniendo el foco. Y Guyana finalmente también movilizó hacia la frontera porque ha aumentado el flujo migratorio de venezolanos que cruzan desde San Martín de Turumbán hasta Terimbán, cruzando el río Cuyuní, y están llegando también por algunos sitios de Brasil. No olvidemos que no hay comunicación terrestre entre Venezuela y Guyana y solamente puede hacerse a través de la frontera marítima, la frontera fluvial, perdón, en el río Cuyuní o entrar por Brasil. Eso tiene una explicación racional, pero yo creo que operaron estas dos cosas que acabo de describir. Bueno, somos, como lo venimos diciendo desde el año pasado, Venezuela es un caso de estudio para el mundo. Ya en este momento, ya no solamente es un caso, sino es algo que preocupa. No sé cómo pueden estar algunos pensando en una elección presidencial, entre ellos además, para perpetuarse en el poder, como si Venezuela en este momento no fuese un drama latente. Una cosa que la gente no se explica. Ayer veía un artículo de opinión de una revista española y decía las incongruencias de los venezolanos. Es inaceptable que estén todavía en esa situación un país que fue pionero en democracia. Vamos a una pausa, María Teresa, amigos que nos escuchan, y ya volvemos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv. La radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver. @RCR750. Continuamos en Buen Provecho, estamos conversando con la profesora María Teresa Velandria. Hoy es su espacio de cada jueves, Venezuela y el mundo. Nos ha hecho un análisis maravilloso
de cómo está la situación, y cada programa de la profesora María Teresa Belandria es una clase de Derecho Internacional Humanitario, de Geografía. Ubica perfectamente, además porque su especialidad son las fronteras de Venezuela, y entonces nos lleva por ese viaje a lo largo de la frontera con Colombia y a la frontera con Guyana. Yo quisiera preguntarle a nuestra audiencia cuántos sabían que no teníamos fronteras terrestres con Guyana. Gracias, María Teresa, una vez más por enseñarnos en cada uno de los programas. Nos queda un tema y nos queda poco tiempo también. Creo que deberíamos hablar del otro Petro, María Teresa. Está despuntando en las encuestas en Colombia, la izquierda, la extrema izquierda. Mira, preocupa mucho el Petro de Colombia, porque está posicionado de manera interesante en las encuestas. Sin embargo, yo creo que todavía no hay necesidad de entrar en pánico, aunque se lo hemos dicho a nuestros amigos colombianos que se lo tomen en serio, porque esto es un modelo. Y se lo toman, Sí se lo están tomando en serio. Ahora el 11 de marzo hay una consulta interna dentro de Colombia, hay unas primarias para elegir el candidato de la derecha, como denominan allá, pero en el lado de la socialdemocracia está también Fajardo, que tiene alguna propuesta interesante, pero Petro preocupa mucho. Y creo que la posibilidad de que de la guerrilla llegue al poder es realmente muy escasa. Además, Timochenko ha sufrido en carne propia el desprecio de los ciudadanos colombianos donde fue a hacer campaña, porque la gente lo abuchaba, la gente le decía que se fuera, porque creo que está muy claro para Colombia que no van a permitir que una persona que fue, digamos, el hacedor directo de órdenes contra los ciudadanos pueda ser presidente de la República. Pero Petro sí tiene una oportunidad, porque puede aglutinar a la izquierda de Colombia, aunque fue un pésimo alcalde de Bogotá, pésimo, Thaís, pésimo. Terrible. Bogotá bajo su conducción se volvió una ciudad que antes era ordenada, limpia, un poco caótica, porque tiene un sistema de transporte público como el nuestro, pero que no tiene metro, que no tiene autopista, pero que durante el mandato de Mocus y otros alcaldes era una ciudad vivible. Durante el tránsito de Petro por la alcaldía fue realmente muy malo, y está clarísimo los vínculos que tiene Petro con el régimen venezolano. Él logró una transición interesante. Petro fue parte del movimiento guerrillero M-19 en Colombia, que fue uno de los primeros grupos guerrilleros que se desmovilizó en Colombia y se plegaron al sistema político. Ese M-19 fue el que asaltó el Palacio de Justicia en Bogotá, frente a la Plaza Bolívar, y él hizo su tránsito como político y ha demostrado pues que se miden las elecciones, y si gana, gana, y si pierde, pierde. Pero no debemos olvidar que el proyecto del Foro de Sao Paulo, lo que está en este momento en estado de animación suspendida, porque han ido perdiendo algunas de sus países más importantes, como Argentina, como Chile, como Ecuador, que dio un viraje con la llegada del presidente Lenín Moreno, y tienen que tratar de que la expansión propiciada por el régimen cubano y financiada por el régimen de Chávez, que ya no tiene ese dinero. Colombia es un estado muy importante, porque en Colombia trataron de hacerlo por la vía de la lucha armada, con más de 50 años de lucha guerrillera inspirada en el pensamiento castrista, y ahora tendrían la oportunidad de, como en Venezuela, llegar por la vía de los votos. Así que creo que hay que seguir muy de cerca la campaña electoral colombiana, porque, como se lo ha dicho María Corina Machado en múltiples oportunidades a los colombianos, no habrá un proceso de paz sostenible en el tiempo en Colombia mientras en Venezuela no haya un gobierno realmente democrático. Así es, y mientras no se unan los demócratas, estos personajes siguen avanzando. Y además, la historia está escrita, es clarito, llegan por los canales reglamentarios democráticos y al llegar al poder no se van. Miren lo que nos ha costado a nosotros. Cambian la Constitución, el modelo es clarito, cambian la Constitución y se perpetúan en el poder. Así es, así es. María Teresa, hemos llegado a nuestra audiencia gracias a la dirección general de esta estación, que está a cargo de Jaime Nestares. También a la gerencia de producción. A la gerencia de producción de Wilix Arcaya. Sí, en los controles nuestro César González. Y en la producción de Tu Espacio y Nuestro Espacio, Juliet Córdoba.
Hoy nos acompañó la profesora María Teresa Velandria en su espacio Venezuela y el Mundo. Y quien les habla, Thais Peñalver. María Teresa, muchísimas gracias. Espero que el próximo jueves podamos hablar, o algún día podamos hacer un programa sobre las cosas maravillosas que ocurren en el mundo, las innovaciones, y que Venezuela forme parte algún día de todo ese movimiento que se ve allá en el exterior, de todo lo que se descubre en las ciencias, en las artes, en la política, en lo social. Que Venezuela despunte y que compita con los mejores países del mundo. Yo creo que ese también es tu deseo. Y te dejo estos minutos para que te despidas. Bueno, de verdad que después que lo que acabas de decir, yo creo que los venezolanos que siempre fuimos objeto de admiración por la democracia, hoy somos objeto de compasión por la pérdida de la libertad. Los venezolanos que eran famosos en el mundo por el está barato, dame dos, están saliendo por las fronteras terrestres y de nuestro país tratando de buscar comida. Y tenemos que construir un nuevo país donde nunca más perdamos la libertad y donde nunca más se coquetee con el totalitarismo y mucho menos se coquetee con un Mesías montado a caballo para que ponga orden. Necesitamos más demócratas y menos militares. Necesitamos más políticos y menos personas que quieran lucrarse del erario público. Y eso lo vamos a hacer. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Buen provecho y una feliz tarde. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó